En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a seguir hablando de potencia eléctrica. Veamos cómo se ve las gráficas de voltaje, corriente y potencia instantáneos para un circuito con una carga puramente resistiva, un circuito con una carga puramente inductiva y un circuito con una carga puramente capacitiva. Para el caso del circuito resistivo, estas zonas que acabo de sombrear son zonas donde la potencia instantánea es una cantidad positiva. Quiere decir que en estos pedazos la potencia es disipada o consumida. Potencia disipada. Ahora vamos a ver qué pasa en este circuito inductivo. Si se fijan, esta onda senoidal de color verde que corresponde a mi potencia instantánea, tenemos también una parte donde esta potencia es negativa. Quiere decir que esta carga le está regresando energía al sistema. Si nosotros sacamos el promedio de la potencia instantánea, para el caso de una carga meramente inductiva, vamos a encontrar que es igual a cero. La mitad del tiempo la consume, la otra mitad del tiempo la regresa. Si yo saco coseno de 90 grados, me va a dar cero. Para el caso de un circuito meramente capacitivo, se va a repetir la misma historia. Parte del tiempo o la mitad del tiempo, este circuito está regresando energía, está regresando potencia al sistema, y la otra mitad la está consumiendo. Y otra vez, si yo saco el promedio de esto, me va a dar cero. Si yo saco coseno de menos 90 grados, también me va a dar cero. Pero esta es una situación que tenemos que evitar, ya que compañías de luz como CFE cobran el consumo de acuerdo a la potencia real. Pero si yo tengo puras cargas inductivas o capacitivas, mi parte real va a ser cero. Pero sin embargo, sí se está consumiendo ahí una potencia reactiva. Entonces necesitamos alguna manera de corregir esto. Lo que le conviene a las compañías que nos venden energía es que tengamos un factor de potencia cercano a 1. Entonces, para que no nos multen o no nos castiguen, necesitamos corregir esta situación. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero primero un pequeño ejemplo. En este ejemplo nos piden determinar potencia real total, potencia reactiva total, potencia aparente total y el factor de potencia. Pero tenemos una carga 1, carga 2 y carga 3. Carga 2 y 3 están conectadas en paralelo y carga 1 está conectado en serie. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar potencia real total, reactiva total y aparente total? Para nuestra buena suerte, tanto potencia real como potencia reactiva se suman de manera directa, no importando si las cargas están conectadas todas en serie, todas en paralelo o en una combinación de estas dos. Entonces solamente tenemos que identificar quién es la potencia real 1, potencia real 2, potencia real 3, potencia reactiva 1, potencia reactiva 2 y potencia reactiva 3. La potencia real, reactiva y aparente nos podemos dar cuenta de quién es quién. Las unidades de watts las vamos a reservar para la potencia real, volt ampere para la potencia aparente y volt ampere reactivo lo vamos a reservar para la potencia reactiva. En realidad todas tienen la misma unidad, que son los watts, pero hay que hacer una pequeña distinción entre si se trata de una potencia reactiva
una potencia compleja o una potencia real. Eso lo vamos a hacer con las unidades. Aquí dice volt ampere reactivo, quiere decir que se trata de una potencia reactiva. Aquí como tenemos 0, pues vamos a tener 0 en potencia reactiva 1. Luego aquí tengo 700 volt ampere reactivo y entre paréntesis capacitivo. Esto quiere decir que esta potencia reactiva va a tener signo negativo. Después tenemos volt ampere y entre paréntesis L, volt ampere reactivo de tipo inductivo. Quiere decir que esta potencia reactiva va a tener signo positivo, 1500. Y una vez que ya tengo potencia reactiva total y potencia real total, para la aparente lo único que tengo que hacer es la magnitud de estas dos, raíz cuadrada de potencia real al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado, me va a dar 1000 volt ampere. Ojo, aunque la potencia real y la potencia reactiva las podemos sumar de manera directa, no importando si están en serie o en paralelo, la potencia aparente no la podemos sumar. Si aquí hacemos la suma de la potencia aparente de la carga 1, potencia aparente carga 2, potencia aparente carga 3, me va a dar un número que es diferente a la potencia aparente de veras. Fíjense nada más, la potencia aparente de la carga 3 ya es más grande que la potencia aparente total. Entonces no se les vaya a ocurrir hacer esto con la potencia aparente. Solamente es válido con la potencia real y la potencia reactiva. Ya solamente nos falta el factor de potencia. Por revisar nuestro formulario, de las que tengo, como ya conozco potencia real total y potencia aparente, este de aquí es la que me conviene para encontrar mi factor de potencia. Potencia real entre potencia aparente me va a dar 600 entre 1000, factor de potencia de 0.6. Pero si a mí me están pidiendo que este factor de potencia sea de 1 o lo más cercano a 1 posible, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como la mayoría de las cargas reactivas que nos vamos a encontrar son de tipo inductivo, la manera que vamos a tener para corregir este factor de potencia es colocando un capacitor en paralelo con mi fuente de alimentación. Para la corrección del factor de potencia vamos a asumir que conocemos potencia real total, potencia reactiva total y queremos encontrar un capacitor que nos corrija el factor de potencia. Es decir, que nuestro factor de potencia actual sea igual a un factor de potencia deseado. Si dibujo mi triángulo de potencias y saco el tangente del ángulo que se forma con esta potencia reactiva y esta potencia real, voy a encontrar que va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Como el factor de potencia es el coseno del ángulo, cuando yo agregue un capacitor, este va a tener una potencia reactiva con signo contrario a la potencia reactiva actual, ya que estamos considerando que tenemos una carga mayormente inductiva, quiere decir que esta potencia reactiva va a ser positiva. La potencia reactiva del capacitor va a tener signo contrario, quiere decir que esto va a modificar la altura de mi cateto opuesto. Al bajar la altura, mi ángulo se va a hacer más pequeño y al hacerse más pequeño, este ángulo va a aumentar mi factor de potencia. Entonces, dibujando el triángulo de potencias resultante de agregar una carga capacitiva y otra vez sacando el tangente del ángulo de este triángulo, esta teta va a ser mi teta deseada porque me va a dar un factor de potencia para cuando ya se corrigió el factor de potencia. En este caso, mi potencia reactiva nueva va a ser la potencia reactiva total menos la potencia reactiva
del capacitor. Si ahora hago la diferencia de estas dos tangentes, de la tangente de mi teta actual menos tangente de mi teta deseada, voy a tener potencia reactiva total entre potencia real total menos potencia reactiva total menos potencia capacitiva entre potencia real total. Como tenemos el mismo denominador, las puedo juntar en una sola fracción, y aquí potencia reactiva total menos potencia reactiva total se van a cancelar una con la otra y me voy a quedar nada más con la potencia capacitiva. Ahora, si esta potencia reactiva capacitiva la despejo, me va a quedar tangente de mi teta actual menos tangente de mi teta deseada por mi potencia real. Ahora vamos a expresar esta potencia reactiva capacitiva con una de estas fórmulas. Aquí tenemos dos fórmulas, una que depende de la corriente y otra que depende del voltaje. Esta de corriente se utiliza cuando tenemos cargas que están conectadas en serie, y estas de voltaje se utilizan para cargas que están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque los voltajes en paralelo son iguales y corrientes en serie son iguales. Como este capacitor lo vamos a conectar en paralelo, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Aquí podemos mandar este voltaje eficaz para el otro lado de la igualdad. Y si ahora en lugar de reactancia capacitiva escribimos 1 entre omega c, vamos a hacer un sándwich y vamos a encontrar que omega c es igual a tangente de teta actual menos tangente de teta deseada por potencia real total entre voltaje eficaz al cuadrado. Esta frecuencia angular la vamos a mandar para el otro lado de la igualdad dividiendo, y ya tenemos nuestra fórmula. Esta de aquí es otra fórmula que debería de ir directo a nuestro formulario. Vamos a aprovechar el ejemplo que hicimos hace un momento y corregir su factor de potencia de 0.6 a 0.9. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Sustituyo en mi fórmula para el diseño del capacitor, meto todo en la calculadora con mucho cuidado de que lo que esté en el numerador sí esté en el numerador, y voy a obtener un capacitor de 509.406 microfaradios. Y ya nada más para comprobar, vamos a calcular la potencia reactiva del capacitor, que es frecuencia angular por la capacitancia o voltaje eficaz al cuadrado. Nos va a dar una potencia reactiva de 509.406 volt ampere reactivo. Para encontrar el factor de potencia vamos a hacer coseno de tangente inversa potencia reactiva total entre potencia real total, y vamos a encontrar 0.9, que es el valor al cual queríamos corregir. Esto sería todo por este video.